Vale. Bueno, pues bienvenido, bienvenidas a una nueva clase de la actividad extraliteraria del guionista. Vamos hoy a correr un poquito para hablar de todo lo que tenemos ahí pendiente, que son varias cositas, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar de manera muy rápida acerca de la actividad grupal que sabéis que tenéis que hacer y ya muchos de vosotros, muchas de vosotras habéis configurado los grupos, ¿verdad? Bueno, prácticamente no, ya todos habéis configurado los grupos en el otro foro y bueno, pues simplemente recordaros que es una actividad que tenemos pendiente para entregar el 9 de diciembre, si no recuerdo mal, ¿verdad? Corregidme si me equivoco, que hablo de memoria, pero era el 9 de diciembre cuando teníamos que entregar esta actividad grupal y vamos a hablar simplemente muy rápido de en qué consiste esta actividad. Pues sabéis que tenemos que crear un pitch, ¿verdad? Un pitch muy rápido. Sí, es el 9 me dice Francisco Javier. Gracias, Francisco Javier. Bueno, pues tenemos que crear un pitch muy acerca de una de las actividades que vienen en la plataforma de UNIR, de la asignatura. Hay un apartado que es Cine Film Hub y ahí tenéis un dossier de venta de distintos proyectos de largometraje, de documental, de serie y de webserie. A partir de ahí vamos a ver distintos mercados que podamos investigar y vamos a ver qué características del pitch pues, nos pueden ser más útiles o más interesantes para desarrollar, ¿verdad? Tenéis que elegir el proyecto entre los grupos, entre los miembros del grupo, y bueno, pues la verdad es que podéis trabajar de manera, bueno, pues totalmente coordinada para seleccionar el proyecto que deseéis, ¿de acuerdo? Aquí Unir os da a elegir, os damos a elegir distintos proyectos, pero es de manera muy sencilla, pues vais seleccionando cada uno de vosotros, cada uno de los grupos, el proyecto que quiere, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis que seleccionar del calendario de eventos, de mercados, de festivales que podáis considerar, pues entre 5 o 10 eventos y justificar esa elección, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí presentamos un pitch, hacemos un pitch, ¿vale? Bueno, la extensión máxima, ya sabéis que es muy cortito el trabajo y más dividido entre los miembros del grupo, pues solamente 5 páginas y esto sí tenemos que ser muy estrictos a la hora de la presentación, ¿vale? Tiene que tener una tipografía Calibri tipo 12 y un interlineado de 1,5, ¿de acuerdo? Ahí tiene que estar incluido todo, tiene que estar incluido el calendario, la definición de los eventos y la justificación de cada uno de esos eventos. Por lo tanto, realmente tenemos muy poquito tiempo, ¿vale? Y ahí tenéis, si veis un poquito la pantalla que os estoy compartiendo, qué criterio de evaluación vamos a utilizar en la rúbrica, ¿vale? Vamos a utilizar el 20% para saber qué mercados habéis seleccionado y qué eventos de pitch habéis seleccionado. Luego también, si sois capaces de reconocer qué requisitos se pide para cada uno de estos eventos, si sois capaces de realizar un calendario adecuado al proyecto, si vais a elaborar una estrategia adecuada también con los elementos acorde a lo que figura en la plataforma de Skill Hub, por lo tanto aquí tenemos que hacer un trabajo un poquito más de análisis, ¿vale? De análisis de vuestro proyecto y por qué lo habéis elegido, y luego lo que es la redacción y la argumentación, ¿de acuerdo? Y todos los criterios tienen el mismo peso, el 20%, sumando estos 5, pues evidentemente el 100%, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy sencillito. Ahí tenéis, bueno, pues una pequeñísima orientación, ¿de acuerdo? Ahí tenéis en la web latamcinema.com, tenéis un montón de convocatorias y de informes que van a ayudaros a la hora de redactar el proyecto y por lo tanto, bueno, pues es una actividad realmente sencilla y yo creo que no tiene demasiada complicación, sobre todo porque, bueno, pues yo sé que tenemos mucho lío todo y que todas estáis muy liadas, pero como somos varios en el grupo, un trabajo de 5 páginas que sobre todo implique análisis e implique investigación, pues yo creo que es sencillo y que os va a resultar bastante útil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues os animo a hacerlo con bastante interés y con el tiempo que podáis dedicarle. Evidentemente que sé que muchas veces es poco, pero seguro que os resulta bien gastado ese tiempo. Y además, bueno, pues así también trabajáis con compañeros, con compañeras que os van a enriquecer también vuestra investigación y vuestra labor de investigación.
Tendrás un ejemplo para la sección de archivos de la clase, me dice Laura Melisa. En la propia Latam Cinema hay varios informes que te pueden, latamcinema.com, hay varios informes que te pueden servir, ¿vale? Pero si quieres, intento subir alguno, Laura Melisa. Del año pasado, por ejemplo, no tenemos, ¿eh? No tenemos ninguno, ¿vale? Y el programa Ibermedia, me dice Tomás, el programa Ibermedia podría valer perfectamente, Tomás, sí. Sí, estudiarlo bien para ver el calendario, si os cuadra, si os interesa, porque dependerá del proyecto, pero sí, el programa Ibermedia podría funcionar perfectamente. Y de hecho vamos a mencionar hoy, si nos damos prisa en la clase, algunas cositas del programa Ibermedia, que está muy bien que lo mencionemos ya y que lo investiguemos, ¿vale? Muy bien, Tomás, gracias a ti por la aportación, porque es importante, sobre todo si no me da tiempo a hablar del programa Ibermedia, pues sí que es importante, ¿vale? Venga, pues voy a toda prisa. Elisenda, se está colando tu audio y no se escucha bien, me dice Natalia. Sí, Elisenda, puedes desconectar, que no sé, yo estoy escuchando bien. No sé los demás si me oís bien. Vale, Elisenda ya está informada, entonces perfecto, no te preocupes, Elisenda. Vale, pues vamos a seguir. Ya somos 30, ya somos bastantes. Vale, perfecto. Pues voy a compartir otra pantalla distinta. En este caso, el, el PowerPoint. ¿Lo veis bien, verdad? Perdonadme por estos miedos que tengo yo de que no veáis bien la pantalla. Lo veis bien el PowerPoint, ¿verdad? Yo normalmente doy clase con Adobe Connect, entonces con Zoom me cuesta un poquito más eso de compartir. Vale, genial. Muy bien, pues nada, avanzamos un poquitín, o no sé si hacerlo mejor a través del OneDrive, que lo mismo va un poquito más rápido. Vamos a ver, déjame un segundo. Creo que sí que va a ser más rápido. Por aquí lo veis mejor, ¿verdad? Más grande y mejor, ¿no? Sí, si no paso a la otra, ¿eh? Preferís esta, ¿no? Entiendo. Sí, me dice Laura Melissa. Perfecto. Vale. Pues confiamos en tu criterio, Laura Melissa, porque vamos a quedarnos con esta. Vale, muy, muy rápido. Fijaos que hoy hay mucho material porque tenemos que avanzar en el tema 3 y en el tema 4, que los dos temas además son muy, muy importantes. Entonces voy a ir bastante rápido, ¿vale? Si alguien de todas maneras tiene alguna duda y tal, yo casi, casi prefiero hoy, porque el otro día nos comimos mucho tiempo con las dudas, guardarlas para el final. ¿Os parece bien? O lo hablamos también en el foro, bueno, si no da tiempo al final, pero yo creo que sí, que va a dar tiempo a todo. Yo voy a intentar poner el turbo de manera que aunque son conceptos importantes, lo expliquemos todo lo bien posible. Como sabéis, además tenéis el temario, que bueno, que de alguna manera pues nos apoya, pero yo intentaré correr para que tengamos todos los conceptos claros, ¿vale? Muy bien, pues lo dicho, levantamos la mano o lo dejamos para el final, como prefiráis, pero vamos a intentar correr hoy bueno, también pensando en los compañeros que están viendo la sesión en diferido, ¿vale? Avanzamos rápido. Bueno, lo dicho, hoy vamos a hablar del tema 3 y vamos a hablar también del tema 4. El tema 3 es la contratación y cesión de los derechos de nosotros como guionistas. Por lo tanto, es un tema importante en el cual vamos a repasar algunas ideas que ya vimos el otro día con respecto a los derechos de autor y sobre todo vamos a hablar de eso, de la contratación, de los contratos. Y me doy por satisfecho si nos quedamos con algunas ideas básicas de qué tenemos que saber cuando firmamos un contrato, ¿vale? Entonces, contratación y cesión de los derechos de los guionistas. ¿Qué tenemos que saber cuándo nos van a contratar? Importantísimo. Y por eso esta asignatura se llama la actividad extraliteraria del guionista, porque no solamente consiste en escribir, consiste en saber qué estamos firmando, consiste en relacionarnos bien, consiste en establecer unas buenas dinámicas de trabajo. ¿Vale? Bueno, ¿qué cosas hay importantes para poder ceder unos derechos de autor de un guión? Pues basta con ser mayor de 16 años, solamente con 16 años, y tener algo que ceder, basta con eso, ¿vale? Y siempre es bueno que el contrato además tenga una forma escrita. Muchas veces, a nivel legal, el contrato puede ser verbal, ¿vale? Pero si es solamente verbal, en cualquier momento, cualquiera de las dos partes, la persona que nos quiere comprar los derechos y nosotros como guionistas, tenemos derecho a exigir que ese contrato sea pasado a escrito. Por lo tanto, es mucho mejor que esté ya reflejado por escrito desde el primer momento, ¿vale? Y luego, que sepáis que esto es una curiosidad casi, pero los derechos de exhibición y los de distribución van por separado, son derechos separados. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, cuando firmamos un contrato en el audiovisual, siempre se da por hecho que los contratos perdón, siempre se da por hecho, no siempre figuran en el mismo contrato de cesión de derechos los derechos de exhibición y los derechos de distribución. Por lo tanto,
aunque normalmente, aunque deberían ir por separado, por lo general en todos los contratos de cesión de derechos de autor en audiovisuales, se ponen unidos, ¿vale? Se ponen en el mismo contrato. Esto es, bueno, una curiosidad, pero es importante, ¿vale? Sobre todo, bueno, que sea uno de los puntos que tenéis que tener en cuenta a la hora de chequear bien un contrato de cesión de derechos, ¿vale? Bueno, cuando cedemos los derechos, normalmente los cedemos siempre para que los propietarios de los soportes, es decir, las personas que no han distribuido las películas, las personas que no han cedido, o sea, perdón, a los que le hemos cedido los derechos para distribuir las películas en un soporte determinado, eh, tienen el derecho de realizarlo sobre ese soporte, ¿vale? Por ejemplo, una persona a la que le cedemos los derechos de distribución quizá no tenga los derechos de exhibición. A eso es lo que me refería también antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debe solicitarnos los derechos de manera separada, ¿vale? Y luego, es verdad que aquí hay una pequeña excepción, que esto si sois artistas o si tenéis algún amigo, alguna amiga, alguna familiar artista, bueno, pues sí, lo tenemos que saber, pero también es a modo de curiosidad, pues simplemente que sepáis que cuando adquirimos una obra artística no tiene por qué. Cuando adquirimos una obra artística, cuando somos las personas que adquieren los derechos de una obra artística, podemos cobrar entrada para verla cuando queramos, no tenemos por qué pedir estrictamente derecho al autor, ¿vale? Al artista o al artista en este caso. A modo de curiosidad, digamos que eso nos distingue un poquito a los guionistas de personas que hacen, por ejemplo, artes plásticas, pintura, etcétera, ¿vale? Muy bien. ¿Qué límites tiene la cesión de derechos de autor? Por ejemplo, nadie nos puede impedir crear alguna obra en el futuro. Es decir, no podemos firmar ningún contrato. Eso, que a veces los productores son un poquito crueles, es importante, pero bueno, tendría que tener mucha cara el productor que no lo dijese. No puede firmar nadie, no debe obligarnos a firmar nadie ningún compromiso de que no vamos a escribir nada en el futuro con carácter exclusivo, ¿vale? A no ser que estemos contratados como guionistas en exclusiva, ¿vale? A no ser que estemos asalariados. Es decir, yo no puedo firmar en un contrato, vendo esta película y luego lo que hagan los siguientes 2 meses también pertenece a este productor. No debería, ¿vale? Ni en ningún caso. La cesión es solamente de un material concreto. En este caso, pues, por ejemplo, si vendo un guión de una película, ¿vale? Y luego, por supuesto, yo cedo el material de una película, por ejemplo, o de un libro o de un elemento en concreto, pero no de mi trabajo futuro, ¿vale? No de mi trabajo futuro. No debemos vincularnos con un productor, por ejemplo, a largo plazo sin tener un sueldo, digamos, ¿no? Firmando solamente un contrato de cesión de derechos, ¿no? Importante ese tema. Avanzamos un poquito. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí, esto lo he puesto aquí porque sé bueno, que hay muchos fans de los superhéroes y es interesante este caso. Por ejemplo, en Estados Unidos sí ocurre que por un montante de dinero concreto hay autores que se comprometen a que sus próximos 4 trabajos, 5 trabajos, por ejemplo, sean con una misma plataforma. Y aquí tenéis el caso de Mac Miller, ¿no? Que vende todos los derechos de autor de los cómics que hizo, digamos, con derechos de autor negociados con cada uno de los dibujantes, pero también se comprometió, como digo, por un montante de dinero importante con Netflix para hacer los siguientes cómics que publicase también fuesen adaptados por Netflix, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, pero esto no tiene nada que ver con los contratos de derechos de autor, tiene que ver con un contrato independiente que firmó Mark Millar para que su producción fuese realizada en este caso, Netflix, ¿de acuerdo? Eh, Eso es, Pablo Daniel, en el caso de la música es exactamente lo mismo, ¿vale? Sí, exactamente lo mismo. Y Rodolfo nos ha dicho algo de sí, pero no sé a qué, a lo mejor a de Marmil, no lo sabemos. Vale, sí, en el caso de la música es lo mismo, Pablo Daniel. Y luego una cosa, bueno, que es curiosa, que a lo mejor con el tema de la IA, pues quién sabe si puede ser interesante. eh, digamos que cuando los soportes todavía no se conocen, no podemos firmar, o sea, nosotros firmamos cesión de derechos para soportes conocidos. El día de mañana, un señor que me ha comprado, yo qué sé, los derechos por una película durante 5 años
y resulta que dentro de 4 años sale un sistema que es Cine 360, que no sé cuánto, que él no cree, no puede tener los derechos de autor de mi película ya, o que es una película que hace distinta al formato que estamos acostumbrados a ver a través de, yo qué sé, con contenido IA o cualquier historia que no tenga nada que ver con una grabación tradicional, digamos, pues evidentemente no puede hacer una película porque es con los medios de difusión que conocemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Conocemos de día de hoy. Ah, muy bien. Rodolfo nos habla de que aman los cómics y de que sí, pues luego pues podemos hablar. Voy a intentar buscaros algo para los foros también de un poquito más de la historia de Mark Millar con Netflix. Muy bien, Rodolfo, pues sí. Si me acuerdo, me voy a apuntar por aquí, que hoy ya sabéis que voy a todo trapo. Mark Millar, Netflix y el caso del contrato que firmó a largo plazo de producciones suyas. Estupendo, Rodolfo. Muy bien, sí, soy varios fans de cómics por aquí. Bueno, yo también soy un poquito y me gusta este tema también, que además hay muchas curiosidades ahí, ¿no? Muy bien, importantísimo. Me quedo satisfecho si sabemos lo que hemos visto hasta ahora y esta pantalla, que eso es fundamental, ¿vale? Bueno, algunas también de las que vamos a ver ahora son importantes, pero esta es fundamental. No metamos la pata, no la fastidiemos con esto. Siempre, siempre, siempre que firmemos un contrato, tenemos que firmarlo por un tiempo determinado. Y os lo dice uno que firmó un contrato con una productora a acceso ilimitado, ¿vale? Me colgaron, no estuve listo, bueno, pues lo que sea. Era muy jovencito, recién terminado el grado, y bueno, pues firmé un contrato de que hay un guión de cortometraje mío que puede hacer una productora cuando quiera, teóricamente, si me meto en juicio y para lo mejor. Pero bueno, tampoco me compensa y el guión no era ni mucho menos una cosa de la que esté ahora a día de hoy orgulloso. Pero cuando firmamos un contrato, insisto, 1 año, 2 años, 5 años, que es lo habitual, ¿vale? 5 años con prórroga, por lo que sea, porque se puede poner una prórroga si se encuentra un coproductor en el año número 4, pero luego resulta que a partir del quinto, pues no vamos a poder hacerlo. Bueno, pues se firmó una prórroga, lo que sea, pero nunca, nunca, nunca cedáis los derechos por tiempo ilimitado, ¿de acuerdo? Importantísimo. Y luego, y esto también les interesa a los productores, evidentemente, el ámbito territorial, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cedo los derechos de autor para hacer una película en España y está limitado a España, no me puede decir nadie nada si yo vendo los derechos de autor para la República Dominicana, por ejemplo. ¿Vale? Esto es muy importante para las secuelas. Esto, por ejemplo, en Francia se firma bastante, ¿no? Sabéis que, bueno, el tipo de comedia, o hay muchas, muchas comedias italianas, francesas, algunas españolas también hemos exportado, bueno, pues en las cuales pues se han hecho muchas, muchas versiones, ¿verdad? Pues es importante que limitemos bien los derechos de autor, dónde se percibirían y dónde puede, en qué ámbito territorial puede trabajar el productor que los lo adquiera. ¿De acuerdo? Importante. Tiempo, sobre todo, y luego también el ámbito territorial, ¿vale? Y luego, ¿en qué modalidad se ceden? Normalmente, pues cedemos distribución y exhibición, ¿vale? Pero bueno, eso es importante también. Pero sobre todo el tiempo y el ámbito territorial. Y yo pongo más peso en el tiempo, ¿viste? Porque a mí me han, me han hecho pupa con eso, me han hecho dañito, ¿vale? Importantísimo, tiempo de cesión y ámbito territorial. Sé que lo he dicho 4 veces, pero insistimos, ¿vale? Eso, cuando firmemos un contrato de guionista, eso que se nos vayan los ojos a eso, ¿vale? Ponemos el foco en eso. Y de hecho, lo repito con, con, con pictogramas aquí, para que lo veamos, ¿vale? eh, podemos hacer cualquier tipo de cesión que queramos en el contrato, pero a nosotros nos interesa como guionistas que las posibilidades sean, evidentemente, lo más interesantes para nosotros. Es decir, si a nosotros de verdad nos interesa ceder los derechos para todos los países, vamos a cederlos, pero si no, tenemos el perfecto derecho a cederlos solamente para una adaptación en nuestro país, ¿vale? O, por ejemplo, si el productor sabemos que es un productor audiovisual, pero jamás, jamás, jamás ha trabajado en teatro, vamos a afirmar que los derechos son para audiovisual solamente. Y luego ya, si resulta que hacen una adaptación de teatro, vendemos los derechos, por otro lado, a otro productor. No tenemos que vincularnos con ese productor, por ejemplo,
para hacer una obra de teatro con él que sabemos que quizás no tenga experiencia o no lo haya hecho nunca, o viceversa, ¿vale? Si firmamos un contrato de una obra teatral y sabemos que para una compañía de teatro, pues evidentemente no se nos ocurre jamás en la vida cederlos también los derechos audiovisuales. ¿Sí? Importantísimo, ¿vale? Tiempo, espacialidad y modalidad, ¿vale? Sé que soy pesado, pero esto me interesa mucho que nos lo quedemos, ¿vale? Bueno, normalmente, si no se especifica lo que he dicho antes, tiempo de cesión es de 5 años. Yo he visto contratos incluso de un año, he contrato de dos, he visto contrato de 10, pero normalmente si no se especifica es de 5 años, ¿vale? Normalmente. Luego, el país, si tampoco se especifica, es el país en el que se firma el contrato. ¿Vale? Y luego, normalmente viene implícito, bueno, que si un productor audiovisual, se ceden, si no se especifica, se ceden los derechos, evidentemente, audiovisuales, ¿vale? Pero todo esto, insisto, fijaos lo que pone arriba, si no está especificado, lo suyo es que especifiquemos todo lo posible en el contrato. ¿Vale? Os pongo un ejemplo de contrato de edición de libros. No hace mucho firmé uno en el cual ponía que me mandaban unos muy poquitos ejemplares. Bueno, pues reclamé y dije, oye, no, yo me parece bien todo el contrato, incluso el dinero, pero necesitaría que me mandasen más ejemplares de los libros, ¿vale? Fantástico. Pues ese tipo de cosas, de especificaciones, se pueden cambiar. Si no se dice nada, 5 años, tiempo de 5 años, especialidad, el país en el que se firma y el, la concreción de la modalidad, que sea especializada, pues si es con una editorial, un libro, si es con una compañía de teatro o con una productora de teatro, las artes escénicas, y si es con un productor audiovisual, el cine o la serie, ¿no? Ese contrato, ¿quién lo redacta? Nosotros mismos, por lo general, lo haría la productora, nos dice Rodolfo. Ese contrato lo redacta siempre, normalmente, un abogado especialista en derechos de autor que lo proporciona la producción. Por eso hay que leerlo 150.000 veces. ¿Vale, Rodolfo? Muy buena pregunta. No lo solemos, nosotros no lo redactamos, ¿vale? O vamos, ninguna productora nos va a dejar a nosotros que lo redactamos, que lo redactemos, ¿vale? Claro que lo puedes revisar con tu abogado. Pablo, claro, 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 por supuesto. Debes revisarlo con tu abogado, de hecho. Debes. O si confías mucho en la productora o no hace falta, pero vamos, yo te recomendaría que siempre, 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 siempre. Y nos dice Valeria, a mí me pasó que sobre país fue de USA, pero se especificaba en plataforma y el internet es global. Ah, amiga, aquí la hemos liado, ¿verdad? Porque aquí de alguna manera bueno, pues se la han colado un poco, claro. Es que es normal que si es plataforma, pues ahí, aunque bueno, hay fórmulas, ¿eh? Hay fórmulas. De hecho, bueno, a ver si nos da tiempo a verlo, pero hay fórmulas para que, eso lo hablamos más adelante si queréis, ¿vale? Muy bien, avanzamos rápido. Bueno, hay dos tipos de cesión de derechos de autor, ¿vale? La no exclusiva y la exclusiva, ¿vale? ¿Cuándo es la cesión no exclusiva? Pues cuando protegemos al autor, pero de alguna manera eh, en todos los contratos debería figurar el carácter de exclusividad, ¿vale? En todos los contratos. Es decir, eh, es muy difícil que un productor nos diga, oye, te compro los derechos, pero bueno, no pongo no exclusivo y si viene otro, pues ya veremos, ¿no? No, no cualquier productor os va a decir, yo te compro los derechos y yo adquiero el compromiso de hacer la producción en los próximos 5 años o intentaría hacer la producción en los próximos 5 años, eh, y bueno, sería algo casi simbólico que algún productor nos dejara firmar un contrato no exclusivo y nos pagase por eso. Sería algo casi simbólico, pues ya os digo, que tengamos amistad con el productor, queramos hacer los dos la película y le digo, oye, me pagas 10 euros o 10 dólares y luego resulta que si viene otra productora y la quiere hacer, pues ya sí, me lo llevo, ¿vale? Pero en principio los derechos los tienes tú. Esto es algo muy, muy, muy anecdótico, no va a ocurrir que si no, ¿vale? Y luego, si no se marca el carácter exclusivo, es exclusivo, es decir, tenemos que trabajar en exclusivo para una productora en varios casos. Normalmente, si siempre en obra audiovisual, excepto la excepción esta que os he dicho antes, y cuando son autores asalariados, ¿vale? Por ejemplo, escribo un libro para la editorial Espasa porque me lo ha encargado.
por ejemplo, o también en las creaciones publicitarias. ¿De acuerdo? Uy, estoy atento al chat ahí. Efectivamente, Francisco Javier, sí. Pasados 5 años ya realizada la producción, ¿se podían volver a vender los derechos a otra productora? En principio, sí. Lo que pasa es que ya vamos con otra normativa. Si ya se ha realizado la producción, podrías vender los derechos, es decir, podrían hacer otra versión de tu película, pero ya dependerá de lo que ha firmado la productora a la hora de la producción en sí. ¿Vale? Por ejemplo, la productora pues, podría demandar si resulta que en el contrato se especifica que no se va a hacer ninguna versión tuya de tu trabajo, o sea, dentro de 10 años, una vez esté hecha la producción, ¿vale? Va por otro lado, ¿vale? Era esa más o menos la pregunta, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. Bueno, uy, perdón, que no sé si he cerrado. Sí, perfecto. Perdón, que voy un poquito rápido hoy, ¿vale? Voy a todo otra vez. Bueno, particularidades de la cesión en exclusiva. La persona, el productor, por ejemplo, quien adquiere los derechos, se llama cesionario, ¿vale? La palabra es para que os suene cuando firméis algún contrato y tal, pues se llama cesionario, ¿de acuerdo? Y luego la persona que lo cede, nosotros como guionistas seremos cedentes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué obligaciones tiene la función en exclusiva? Pues el cesionario se obliga a explotar la obra eh, conforme a los usos lógicos de la misma. Es decir, no podríamos ningún productor pues decir, oye, pues yo me quedo esto y esto no se hago la película y no se explota. Pues nosotros como guionistas podríamos denunciarle por mm, no haber hecho uso de esos usos propios del tráfico y la naturaleza del mismo, porque el uso de la naturaleza misma de un guión es que sea producido, que sea exhibido, ¿de acuerdo? Bueno, esto, aquí hay casos de todo tipo, ¿no? De todo tipo bueno, de productores que quieren fastidiar al productor, en fin, 40.000 cosas, ¿no? Y nos ha levantado la mano Rodolfo. Hola, ¿me escuchas? Vale, venga, Rodolfo, Ah, sí, dinos, perfecto. cuéntanos, No, pues si quieres lo pregunto más bien al final. no te escuchamos, o escríbelo si quieres, te respondo. Ok, listo. No te escuchamos, yo no te escucho, ¿lo escucháis los demás? No sé qué pasa. Venga, voy respondiendo mientras a... Ah, ¿lo escuchaba? Y pues yo ni eso, decía muy lejos, yo ni eso, yo no escuchaba nada. Vale, vamos respondiendo mientras Laura Melissa. ¿Qué pasa cuando Disney, por ejemplo, decide hacerle menos publicidad a algunas películas? ¿Cómo lo hacen en el ámbito legal? Es distinto, es muy distinto, Laura Melissa. Nosotros, cuando, por ejemplo, piensa que Disney es también distribuidor, no solamente productor, es distribuidor. Por ejemplo, cuando se compromete con un producto ya finalizado Disney a lanzar la distribución, por ejemplo, a no solamente producirlo, sino también a distribuirlo, pueden firmar la propia productora y la propia Disney con ellos un mínimo o un máximo de inversión publicitaria, ¿vale? Esto funciona muchísimo, muchísimo cuando los productores, por ejemplo, son productores ejecutivos también. Pues, ¿qué os digo yo? Ryan Reynolds no se ha implicado tanto en Deadpool únicamente porque le gusta el personaje y porque le gusta la película, hablando de un poco de superhéroes, ¿no? Se implica también porque es productor ejecutivo y por lo tanto la publicidad que haga repercute en su bolsillo también, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si pasados los 5 años no llega ni a realizarse la obra, nada, pues lo puedes vender a otro sitio. ¿Esa era la pregunta? Ah, no, perdón, este es Francisco Javier, no es Rodolfo, ¿vale? No pasa nada, o sea, no pasa nada, que no se hace, que no se hace. Y ya puedes hablar con otra productora. Hay productoras que están ahí esperando, oye, esta productora no va a hacer esto, no va a hacer esto, no va a hacer esto, y al final, pues comprar los derechos otros. A modo de curiosidad, que no me puedo enrollar mucho hoy, contaros, echad un vistazo, o si no, lo busco también para subiroslo al foro. Guillermo del Toro, el tipo, no sabéis la cantidad de contratos que han firmado de películas que no se han llegado a hacer, pero, bueno, eso no tiene que ver con los derechos de autor, pero sí que es verdad que, bueno, que ha sido muy interesante para él a nivel económico, ¿no? El cesionario está obligado a explotar la obra. Esto aplicaría para un curso online donde uno es el profesor del curso y para quien lo realice no lo lanza al mercado finalmente puede hacerse algo. Que va, ahí no podrías hacer nada, Rodolfo. Ahí no podrías hacer nada. No.
El cesionario tendría una sanción, depende de lo que hayamos firmado, María Cecilia. Ahí depende de lo que hayamos firmado. Normalmente no. Normalmente nos compran los derechos para 5 años y si no se hace, pues no se hace y ya está. Y tú luego ya lo vendes. Es muy parecido a lo que ha dicho. Si pasaron los 5 años y no hizo nada, pues nada, tú has vendido, habéis perdido los dos los 5 años, pero tú ya has ganado ese precio que te haya pagado por la cesión. No comprendo el carácter de obligatoriedad. ¿A qué te refieres, Natalia? ¿A qué te refieres? Hola. Hola, ay, perdón, mejor lo digo por No, acá. no, Natalia, tú sí. Sí, me refiero a que aquí vemos en el PPT que dice el Bueno, sesionario está obligado a explotar la obra. Entonces, pero si no la hacen 5 años, ahora no os estás diciendo escucho, que ¿eh? no pasa Si estáis nada. hablando, no os escucho. Uy, diablos. Entiendo que es más por tener la obra y no difundirla. Ah, perdón, pero estáis hablando de que perdón, aquí me estoy liando yo. Eh, que cuando cuando la obra está hecha y no se difunde, perdón, yo creía que era la obra no se ha producido. Pues yo no escucho a Natalia, lo siento, no sé qué pasa, no sé por qué no la escucho, ni sé por qué me escucháis vosotros a mí y yo a Natalia no, no lo sé. Pues claro, Rodolfo también antes me habéis dicho que le escuchabais bajito, pero que le escuchabais. Pues Natalia, yo no te escucho, lo siento. Pero a lo mejor es la duda, es lo que ha dicho Francisco Javier, que yo me estoy confundiendo y te estaba entendiendo que era si no se hacía si la película no se producía, no que si se había producido y el productor se la quedaba guardada, que es lo último que dije. Vale, el audio del ordenador. Pum, a ver. No, tengo activado todo, supuestamente. Tengo activado todo, supuestamente. Si el contrato no es por un monto fijo, sino por regalías, eso tenemos que intentar evitarlo todo lo posible. ¿Por qué se la quedaría guardada el productor? Claro, claro, es que nos estamos liando con una cosa que no tiene demasiado sentido. Es cuando hay algún enfrentamiento que ocurre, ¿eh? Pero son cosas muy, muy, muy mínimas, muy mínimas. Al productor lo que le interesa es explotar la película, por eso no la ha comprado, ¿vale? Entonces no rayéis mucho con eso. Claro, está obligado a explotar la obra si se hace, perdón, Natalia, es que a lo mejor, claro, a lo mejor lo que no he explicado bien es que la obra sí se hace, ¿vale? Cuando una vez está hecha la obra. Entonces lo que me refería es que nos pueden comprar los derechos de autor, no hacer esa película y entonces no pasa nada. Pero si se hace, nosotros podríamos denunciar como guionistas por decir, oye, no estás explotando este producto mío, ¿vale? Eso. ¿Vale? Ahora, ¿no? Sí, Natalia, perfecto. Natalia, bien. Francisco Javier, sí. Vale. Bien, ¿no? Eso, y Valeria respondía ahí también algo parecido a lo de arriba. Vale, perfecto. Pues sigo rápido, ¿vale? Perdonadme que voy un poquito rápido hoy, pero ya sabéis que tenemos que correr, ¿vale? Bueno, pues esto es interesante, pero esto es más para los productores, ¿vale? Esto es echarle un vistazo en el temario porque realmente tiene más que ver con el tema del productor, ¿vale? Son los derechos que tiene el productor en este caso, ¿vale? Bueno, esto sí es importante para nosotros. Nosotros tenemos derecho a cobrar una cantidad de dinero por la cesión que hacemos de estos derechos, ¿vale? Y luego, más allá de eso, también tenemos derecho a cobrar esos derechos de autor en sí, lo que viene a ser lo que alguna habéis mencionado por ahí también, como regalías, ¿vale? Los porcentajes de los derechos de autor, generado en taquilla, de teatro, de cine, de lo que sea, porcentajes de venta de libros, ¿de acuerdo? Eh, También existe más o menos el pago a tanto alzado, que es decir, calculamos que vamos a vender 5.000 libros, entonces te pagamos en derecho de autor X esto como adelanto. Esto normalmente en audiovisuales no se da, ¿vale? En audiovisual nos pagan X por el encargo del guión y por la compra de los derechos de autor y luego pues recibimos el porcentaje de taquilla que corresponda por derechos de autor, ¿vale? Ronald, coméntanos en el chat. Venga, que voy rápido.
Coméntanos en el chat, Ronald, porque como no voy a escucharos bien a lo mejor. Vale, y avanzamos con respecto a los derechos, mientras Ronald escribe, avanzamos con respecto a las personas que no tendrían, entre comillas, derechos de autor, sino que son autores asalariados porque están cobrando ya un fisco, digamos, ¿no? Bueno, pues como sabéis, es un contrato de trabajo normal y entonces, por lo tanto, se caracteriza por cualquier tipo de contrato laboral, es decir, la entrega de nuestro trabajo al empresario. Dependemos también el empresario y el empresario de nosotros en el sentido de que el empresario nos puede decir cómo hacer nuestro trabajo, ¿vale? Y luego, por supuesto, nos tiene que pagar un fijo por eso, ¿vale? Nos tiene que pagar un importe por eso, ¿vale? Mientras no da gusto. Bueno, pues algunos autores asalariados, he puesto algunos ejemplos, pues, de writers room, ¿no? de ejemplos de habitaciones de escritores, como son salas de escritores, como las salas de guionistas, como se suele llamar, ¿no? Que por cierto hay una serie por ahí en HBO, si no recuerdo mal, que se llama Writers Room y es muy interesante sobre cómo trabajan en la Warner. Juraría que estaba en HBO, pero no me acuerdo muy bien, ¿vale? Bueno, pues se llama Writer's Room y trata precisamente de eso, os la recomiendo mucho. Aquí algunos autores asalariados, ¿vale? Que era lo que os decía antes, ¿vale? Los Simpson, en este caso los de Lost, ¿vale? Los de Perdidos, ¿sí? Damon Lindelof y Carlton Cuse, ¿verdad? Que eran sobre todo los mandamases, los showrunners de Perdidos. ¿Estos quiénes son? Estos eran los de Bones, ¿no? Los de la serie Bones, Huesos, ¿no? Fijaos cuánta gente aquí trabajando, asalariados todos, y esto que aunque no hay una writers room sin writers, como pongo ahí de cachondeo un poco, que es la de su Succession, ¿no? La serie esta de HBO también, ¿vale? Pero bueno, esto es para que veamos sobre todo la cantidad de trabajo que hay detrás de cualquier writers room, ¿no? Y Rodolfo ha dicho, eh, la cesión de los derechos del guionista con el pago se termina. No tiene por qué ser así. No, Rodón. Tú recibes un pago X y luego recibes porcentaje también de derechos de autor. Por supuesto. Por supuesto que sí. Claro. Imagínate que la película es un éxito, por ejemplo. Claro. En España tuvimos el caso de Ocho apellidos vascos, que el dinero que ganó porque le pagaron por el guión era un dinero mínimo, porque además era un guión que llevaba mucho tiempo escrito, y luego los derechos de autor fueron una auténtica maravilla para este chico, imaginaos, ¿no? Y además creo que había firmado también el tema de si se hacían secuelas, o sea que, imaginaos, el guionista de Diego San José creo que es el guionista de Ocho apellidos vascos. Muy bien, avanzamos rápido. Bueno, luego también eh, resulta que existe la posibilidad de que la obra sea totalmente realizada por encargo, ¿vale? Por ejemplo, que nos contraten para realizar una obra de la cual nos dicen tienes que hacer esto y esto, y entonces aquí los derechos de autor no es que no existan, es que realmente lo estamos haciendo un trabajo de asalariado también, ¿vale? Están dándonos unas indicaciones sobre lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, bueno, pues realmente aquí no se puede llamar cesional, no podemos utilizar los mismos términos que antes, sino que tenemos que hablar de comitente, una persona que nos da un encargo, que nos realiza un encargo, ¿vale? Vale. Y luego, bueno, esto también lo podemos ver en los apuntes, aquí quizás me he enrollado demasiado el poco tiempo que tenemos. Básicamente que hablemos de que el contrato de edición no es lo más habitual para los guionistas. De hecho, ya vimos que el otro día que realmente se publicaban muy pocos guiones, se editaban muy pocos guiones, por lo tanto esto vamos a pasar un poquito rápido. Bueno, a Liébana, a lo mejor a la compañera Liébana que había escrito una novela histórica de aventuras, a lo mejor sí le puede interesar más que echéis un vistazo bien al temario, pero realmente a nosotros como guionistas, bueno, pues hablábamos de que había una editorial, que el otro día la mencioné como 88 teclas, no 70 teclas, pues, es la editorial de guión, ¿vale? Que luego os lo pongo también en los foros si queréis, pero realmente es muy poco interesante, entre comillas, para nosotros como guionistas, ¿vale? El contrato de edición. Sí que hay algunas cosas importantes. No firmemos nunca un contrato de edición que nos dice que nosotros debemos pagar o que debemos asumir ciertos riesgos de publicación. Nosotros como autores, si alguien quiere publicarnos, que nos publique. Otra cosa es la autopublicación, pero nosotros tenemos que cobrar un importe X y por supuesto no debemos asumir ningún riesgo económico de decir, no, es que vamos a sacar 5.000 ejemplares
y si vendemos 4.000, tú tienes que poner dinero. Jamás, nunca, en la vida, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas editoriales muy listas y muy espabiladas con respecto a las ganas que tiene la gente de publicar, ¿vale? Mucho cuidado. Nunca jamás pagar por publicar, es denigrante, hay muchísimos casos. Eh, Liébana me está, digamos, confirmando lo que os estoy diciendo. Sí, efectivamente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado, ¿vale? Además lo revisten de que es que ellos asumen riesgos, claro, es tu trabajo como una editorial, si no dedícate a la charcutería o cualquier otra cosa. Pero nunca, nunca jamás paguemos o asumamos riesgos que no son nuestros, aunque no sea pagar, aunque sea no, pero si perdemos ejemplares, tú tienes que comprar 1.000 ejemplares. Me pidieron 50.000 euros por publicar en una editorial. Pues evidentemente es una excepción, claro, lo que dice María José, ¿no? Claro, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Claro, que lo hacen en el ámbito académico también, lo hacen en muchos ámbitos, ¿eh? En el audiovisual menos, pero también hay cositas así. En fin, claro que no, claro. Esto es una barbaridad. Hay mucho estafador por ahí. Mucho cuidado con eso. Muy bien, avanzamos un poquito porque esto ya os digo, es menos habitual para nosotros. Bueno, aquí tenemos algunas cositas también del contrato de edición, ¿vale? Bueno, lo vuelvo a repetir aquí, es oneroso que se dice, es decir, que siempre tienen que pagarnos por él, ¿vale? Esa palabreja significa eso, ¿vale? Y luego, que por supuesto es bilateral, es decir, nosotros también como autores tenemos unos compromisos, por ejemplo, el plazo de entrega. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos algunos contenidos mínimos del contrato de edición, lo mismo, dónde lo vamos a distribuir, qué remuneración vamos a tener, es parecido a lo que hemos hablado ya antes, ¿no? Bueno, luego por otro lado, el productor no tiene derechos como tal derivados de la obra audiovisual, sino derechos derivativos. Es decir, se le ceden a través de dos medios, del contrato de producción o bien del contrato de adaptación de obras que ya existen, ¿vale? Bueno, y una vez hemos cedido estos derechos de autor al productor, tenemos que ser consciente que le cedemos, por lo general, el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública y los derechos de doblaje y subtitulado. ¿Vale? Bueno, ¿habéis escrito algo? A ver. Vale. Y luego, esto sí creo que es más importante. Eh, bueno, pues básicamente decir que nosotros como guionistas tenemos totalmente el derecho, todo el derecho del mundo, a vender nuestra contribución por separado. Es decir, puedo dejar a esta editorial 70 Teclas que publique mi guión, por ejemplo, por un importe determinado, y el productor no se puede meter ahí para nada. Es muy parecido a lo que les ocurre a los compositores de bandas sonoras, ¿vale? Que pueden vender, por supuesto, los derechos para hacer un CD, por ejemplo. Vale, vale. Ah, vale, estoy hablando de contemplando errores del pasado. Bueno, no pasa nada, para eso estamos aquí. No pasa nada. Vale, seguimos. Bueno, algunos pormenores muy rápidos para también que nos firmemos un contrato de guión, ¿vale? Nosotros también cedemos normalmente nuestros derechos de imagen, es decir, el productor nos podría decir en cualquier momento, oye, para el making of tienes que salir. Pues algo y ya está, ¿no? Lo que hablábamos el otro día del amigo George Lucas, lo inteligente que fue. Nosotros podemos decir en el contrato de edición, oye, yo te doy esta te cedo los derechos de autor para este mundo mágico, por ejemplo, o para este mundo de fantasía, pero los derechos de merchandising sobre los personajes me puedo quedar yo, ¿vale? Eso estaría bien que estuviese especificado. Normalmente los productores van a querer quedárselo ellos, evidentemente, ¿no? Luego, si el tiempo determinado se puede firmar en el contrato o no, ¿vale? La dedicación exclusiva durante un tiempo determinado, ya os digo, siempre, siempre determinado, ¿vale? Luego, por supuesto, cláusulas de confidencialidad, es decir, yo a veces podré estar trabajando en un guión y puedo firmar por contrato que no puedo contar nada. Por supuesto, me van a pedir, igual que en el contrato de edición hemos dicho antes, un tiempo determinado y luego cómo se determina la colaboración entre guionistas. Habrá guionistas que se lleven un porcentaje de los derechos y habrá guionistas que se lleven otro, ¿vale? Bueno, esto es interesante, pero bueno, quizás esto sería para una clase entera, ¿no? Los tipos de relación entre los guionistas. Y a lo mejor lo habéis visto ya en otras clases. Bueno, muy rapidísimo, que vamos ya muy tarde. Bueno, pues básicamente el contrato de adaptación, esto echarle un vistazo también en el temario, pero bueno, pues básicamente
que cuando adaptamos una obra preexistente, digamos que lo que hacemos es recibir una remuneración por adaptar precisamente una obra. Por lo tanto, lo que hacemos es cederle al autor, al productor, perdón, ya no sé lo que digo con tanta rapidez, los derechos de mi adaptación, ¿vale? Los derechos de mi versión de la obra. Pero normalmente, cuando hacemos una adaptación es para un soporte determinado. Es decir, a mí me contratan como guionista para hacer una adaptación audiovisual. Si luego se hace un cómic, precisamente, o se hace una obra de teatro sobre ese libro que yo he adaptado al audiovisual, yo no tengo ningún tipo de beneficio de eso, ¿vale? Los derechos de autor son, o sea, perdón, la cesión de la adaptación viene de la adaptación original, por ejemplo. Ya os digo si estoy tomando como base un libro, ¿vale? Muy bien, avanzamos. Voy a intentar ir rápido, rápido. Bueno, y luego, también que sepamos, esto es muy, muy rápido en el temario, bueno, pues sabéis que puede haber licencias Creative Commons, que son las que los registros de la propiedad intelectual, digamos, pues pueden reconocérnoslo, es decir, podemos decir que son obras nuestras, pero no tenemos por qué beneficiarnos de ellas de manera económica, ¿vale? Incluso se puede tener el derecho de transformación. ¿Vale? Normalmente se ceden siempre los derechos de reproducción, de comunicación, de distribución y de comunicación pública, perdón. Pero a veces incluso podemos ceder la transformación, ¿vale? Yo puedo hacer publicar, o yo qué sé, unos diseños de personajes y decir, quien quiera puede hacer una película con estos diseños de personajes, simplemente mencionando que son míos. Bueno, perfecto, eso. Una licencia de Creative Commons que valdría perfectamente, ¿vale? Bueno, ya estaréis familiarizados un poquito con la simbología de Creative Commons y estos símbolos los podemos combinar como queramos, ¿vale? Si aparece el muñequito del pictograma de la muñeca, el muñeco ese, pues significa que hay que reconocer al autor, ¿vale? Si aparece el símbolo del dólar ese tachado, significa que no se puede usar para usos comerciales. Y si aparece el- la flecha dándose la vuelta, significa que se puede utilizar la transformación. Si la flecha está prohibida, está con la señal de prohibido, evidentemente es que no se puede autorizar la presentación, ¿de acuerdo? Vale, he corrido muchísimo, pero hemos llegado a terminar el tema 3 deprisa, ¿vale? Vamos a hablar del tema 4 que me interesa bastante también, para que conozcamos muy rápido también las partes de la actividad que tenemos que entregar, ¿de acuerdo? El día 9. Bueno, avanzamos muy rápido. Los festivales, vamos a hablar primero de los festivales. ¿Cuáles son los objetivos de un festival, de un festival? Bueno, pues por supuesto, realizar networking, la posibilidad de distribuir nuestro proyecto o nuestro guión en el futuro, la posibilidad de exhibirlos, ya está hecho, la posibilidad de optar a premios, ¿verdad? Muchas veces pues darán también prestigio a nuestra película y podrán darles posibilidades de distribución. Luego muchos festivales también tienen talleres, tienen aprendizaje, vamos a captar tendencias también en los festivales y bueno, pues de alguna manera también establecer relaciones, vínculos, ¿no? Yo algunos de mis buenos amigos pues son conocidos, lo he conocido al final en un festival, ¿no? Bueno, rango de festivales, esto lo vamos a pasar muy rápido, simplemente citando a Holland, en 2009 dice que hay tres tipos de festivales, los reconocidos por la FIA, es decir, por la Federación Internacional de Productores de Películas Asociados, ¿vale? Los no reconocidos y los festivales no reconocidos que no tienen ningún prestigio o están recién creados, los más vírgenes, digamos, ¿no? Los que están empezando, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los que están reconocidos por la CIA, ¿vale? Bueno, ya los conocéis prácticamente todos, ¿no? El del Mar del Plata, el de San Sebastián, así en el ámbito iberoamericano y latino, el de Cannes, por supuesto, muy conocido, el de Berlín, ¿verdad? Bueno, aquí algunos un poquito menos conocidos, pero de gran prestigio, quizás, bueno, menos conocidos por los generales, ¿no? Le estoy hablando ahí, pero vale, no son sí, ya. Vale. Bueno, ahí tenéis el enlace al FIA, pero os lo pongo también en el foro si queréis, ¿vale? Bueno, algunos los festivales pueden ser especializados o no tienen por qué serlo, y hay festivales pues también que ni siquiera están catalogados como tal, ¿no? ¿Vale? Bueno, el tercer tipo son los que están recién nacidos, digamos, Laura Melissa.
son aquellos bueno, que no tienen prestigio todavía y que están, bueno, pues en nacimiento, ¿no? Que están probando, ¿vale? Lo hemos mencionado como tales, como los festivales no reconocidos, sin prestigio o recién creados, festivales aún muy, muy pequeñitos, ¿vale? Vale. Y luego, aparte de los festivales, están también los mercados de proyectos que tienen que ver sobre todo con el poder vender nuestro producto, ¿vale? Nuestro producto hecho o nuestro producto aún sin hacer, es decir, el guión o la película, ¿de acuerdo? Bueno, pues normalmente lo que tienen de bueno estos mercados de proyectos es que tienen un montón de actividades. Algunas de las actividades dentro del mercado de proyectos pues son las reuniones, esos famosos pitching que hemos hablado en más de una ocasión a los cuales vamos van los productores con determinados guionistas, ¿vale? Y ya os digo, normalmente tienen como objetivo encontrar a nuevos socios para la producción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es interesante que los conozcamos, pero ya os digo, tenemos que ir normalmente de la mano de un productor en determinados mercados, ¿eh? Ahora vamos a ver que hay otros en los que ni siquiera hace falta que vayamos de la mano de un productor, ¿vale? Por ejemplo, no en las reuniones one-to-one, sino en los conocidos como pitching generales, ¿vale? Los pitching generales son para guionistas que no tienen ningún producto, ¿vale? Tenemos que ser muy rápidos, tenemos que ser muy efectivos, tenemos que vender el producto de la manera más rápida posible y por eso, pero esto no os preocupéis, que tenemos otro tema aparte para el pitching, ¿vale? No os alarméis, que vamos a trabajar en el pitching aparte, ¿vale? Eh, Como os digo, están orientados a guionistas que no tienen productor y algunos de los puntos que se valoran son los que veis ahí. La originalidad, la caducidad del formato, es decir, si es algo que es muy actual, demasiado actual, y resulta que se va a perder rápido. Por supuesto, la viabilidad del proyecto. Si yo llego con quiero hacer una guerra interestelar en la cual hay 100.000 personas y necesito que el actor sea Harrison Ford sí o sí, pues me va a decir, pues vete y llámate a George Lucas, porque evidentemente ningún productor español quizás va a poder afrontar este proyecto, ¿no? Y luego, por supuesto, la documentación aportada y la presentación. Tengo un amigo que es muy gracioso que dice que a él su primera oportunidad, además un proyecto bastante chulo, se lo dieron por el diseño. Se le encargó el diseño a una amiga, hizo un proyecto precioso a nivel de diseño y a los años le dijo al productor, oye, hay que ver cómo te gustó mi película, tal, mi proyecto. Y le dijeron, proyecto, que a mí lo que me gustó fue el diseño. Yo lo cogí porque teníamos que producir algo y cuando vi aquello dije, ostras, qué chulo, qué bonito esto, ¿no? Y lo cogió pues por la presentación. Así que yo sé que sois guionistas, lo sé que a todos nos gusta escribir. Yo soy absolutamente nefasto en diseño. Por eso intento tirar de amigos, de amigas que sí sepan diseñar, que sí sepan maquetar, ¿vale? Este consejo creo que es muy útil, ¿vale? No queramos abarcar más de lo que somos. Si nos gusta escribir y si somos buenos escribiendo, vamos a intentar que el proyecto lo redactemos nosotros, pero nos lo trabaje algún diseñador, alguna diseñadora, incluso en el futuro, si tenemos posibilidad de invertir en eso, pues que nos lo hagan, ¿vale? Es decir, no confiemos tampoco en decir, no, yo voy a hacerlo bien, que con Canva que lo haga mejor alguien que sepa del todo, ¿vale? Yo, de hecho, recurro siempre cuando presento algún dossier a alguna amiga, algún amigo diseñador. Otras actividades, perdón, de los mercados. Formación, igual que en los festivales, también hay formación en los mercados, ¿vale? El work in progress, es decir, hay películas que ya están en desarrollo con productores, ¿vale? Incluso hay primeras versiones de montaje, hay distribuidores que asisten a exhibiciones, ¿vale? Hay en algunos, esto es muy poquito, esto es muy raro verlo, pero hay videolibrerías, es decir, sitios a los que pueden acudir los distribuidores a ver películas, como si fuese, pues, prácticamente, pues, lo digo yo, como en el Museo Pompidou, ¿no? Que tú puedes ver videoclips en una sala, determinados videoclips que son obras de arte o están considerados por el Museo Pompidou como obra de arte, te sientas allí y lo ves. Esto es muy poco, no suele haber en muchos mercados. En Málaga, en el Festival de Cine de Málaga, había hace no relativamente mucho. El de Cannes sé que también, el de Berlín también, pero mercados muy, muy, muy concretos, muy poquitos, ¿vale? Luego hay también, por supuesto, screening, eso sí, en todos, y en todos hay fiestas, y en todos hay networking, y en todos tenemos que ser amigos, y tenemos que repartir tarjetas, o tenemos que ir, eso de repartir tarjetas es muy antiguo ya, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Tenemos que hacer networking, todo lo que podamos, pues bueno es, ¿vale? ¿Qué punto debe contener un dossier? Nos dice, espérate, que creo que viene por aquí en la siguiente o código QR, sí, o Blink, que es una aplicación muy chula que te,
que te hace una tarjeta digital y simplemente con escanearla ya tienes tu código QR, con tu fotito ahí, con tu mail, con tu teléfono, aparece todo eso y aparece además un código QR, la cual puedes guardarlo. Si tomas, es buena idea lo del QR y esa aplicación Blink que termina con Q es interesante. Pero hay muchas, ¿eh? Os he dicho esa como cualquiera, pero sí lo de las tarjetas queda un poco ya antiguo, ¿verdad? Bueno, fíjate, Rodolfo, no, Ronald, ¿no? Es Ronald es quien ha preguntado. ¿Qué tenemos que echar en la maleta? ¿Qué vamos a echar en la maleta cuando vamos a un mercado, digamos, en el cual vamos a trabajar la obra en guión o en preproducción? ¿Vale? Por ejemplo, ahí os he puesto, yo barro mucho para mi tierra, la parte del MAFIS, es decir, los screenings en español de películas de Málaga, o sea, perdón, españolas, de cine español. Perdón, iberoamericano. El Festival de Cine Español ya no es Festival de Cine Español, sino que es el Festival de Cine Iberoamericano. Entonces, nos interesa especialmente en esta asignatura, aunque me pille aquí a un ladito de casa, a mí. Bueno, pues básicamente tenemos que llevar un dossier en el cual aparezca una sinopsis, aparezca una filmografía y fotos del equipo, por ejemplo, si son miembros del equipo que tengan cierto prestigio. Es muy habitual también, esto lo habréis escuchado mucho, las cartas de compromiso, ¿verdad, Ronald? Esto puede ser interesante bastante. Sí. Raya, que ha dicho María José que raya. No sé, algo ahí. Bueno. eh, y luego un mood trailer, que un mood trailer es, en diseño se suele usar el término mood board, ¿verdad? Pizarra de, no sé cómo traducirlo esto, pizarra de experimentación, digamos, y es con qué tipo de estética quieres tú relacionar, ¿vale? Entonces hay gente que hace un fake trailer, digamos, un trailer falso, con fragmentos de otras películas para que tú te hagas una idea de cómo va a ser su estética, la estética de su película, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues es muy típico eso de que te apunten los contactos de determinada gente, que lo que es la parte del networking, pues digamos que tengamos un listado de asistencia. Si podemos, si somos ya un poquito más profesionales y podemos hacer convocatoria de prensa, podemos hacer cartelerías no definitivas, flyers, etcétera, de la producción, pues mejor que mejor, ¿verdad? Mood reel también se dice. Sí, 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 muy bien, Tomás, gracias por el apunte, ¿verdad? Sí, es una app de celebrities que nació como lugar de networking para artistas y ahora básicamente una dating app. Ah, no la conocía, María José. No la conocía. Bueno, no sé si está bien saberlo. Muy bien. Bueno, el segundo mercado, cuando ya tenemos la producción, estamos entre rodaje y montaje. ¿Qué cosas tenemos que llevar ahí entonces a un mercado? El calendario de rodaje y montaje, el cartel más o menos definitivo, porque ya podemos, por ejemplo, tener fotos de los protagonistas, material gráfico del rodaje en sí, ya podemos tener el making of, el tráiler más o menos definitivo y luego lo que es el press book, es decir, lo que vamos a entregar a la prensa, que también se llama EPK, Electronic Press Kit, es decir, el kit que le entregamos a la prensa de manera digital. Puede ser un pendrive, puede ser un enlace de descarga en WeTransfer, puede ser cualquier cosa, pero bueno, si es algo físico, pues a veces es mejor para que se lo lleven a casa y lo tengamos siempre ahí presente que lo van a poder mencionar los periodistas, ¿vale? Vale. Me he despistado un poco con el chat, perdonadme. Vale, y luego el tercer mercado, por ejemplo, el del Festival de Cannes, es ya cuando la obra se encuentra en el primer montaje, ¿vale? Bueno, el Festival de Cannes tiene varias fechas, pero bueno, también tiene esta, ¿no? Pues, por ejemplo, perdón, el Festival de Cannes tiene desde el principio hasta, por supuesto, al final los premios de películas participan en el festival como tal, ¿no? Y cuando tenemos una primera fase de montaje, pues tenemos que hacer screening, tenemos que hacer un dossier lo más completo posible, una cartelería e incluso vamos a tener ya publicidad ya diseñada, ¿vale? Algunos mercados interesantes, pues ahí tenéis el Museo du Film, si no recuerdo mal, el de México es el MICA, el de Uruguay es el Ventana Sur de Río de la Plata, bueno, el Málaga Market, que ya sabéis que yo ya os he dicho que barro mucho para casa, en Berlín está el European Film Market del Festival de Berlín, bueno, pues hay muchos mercados, ¿vale? Con mi película, dice Tomás, hicimos una web que usamos en las presentaciones, no imprimimos por políticas ambientales. Funciona muy bien, claro, claro, perfecto. Claro, incluso podemos llevar un tablet, nos podemos llevar, incluso hay festivales que nos dan como si fuese un stand y podemos poner la información audiovisual nuestra permanentemente.
Muy buena idea, Tomás, sí. Sí, es que ya está perdiendo un poco eso de los flyers, ¿verdad? Bueno, se está perdiendo un poco, sí. Muy bien. Gracias por el apunte, Tomás. Algunos mercados online que también nos pueden interesar. Esto puede ser interesante. El más conocido, Flea Market Hub, ¿vale? Pero hay más, sobre todo en Estados Unidos. Es muy famoso porque nace también como algo ya como clásico, la de Blacklist, ¿no? Bueno, toma referencia de una lista que, digamos, de guiones que ya existía en los años 60 en Estados Unidos. Toma como nombre eso, ¿no? Para crear este supuesto mercado online, ¿vale? Que, bueno, hay películas que se hacen a través de ellos, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces, pues no, en fin, que no son tan confiables a lo mejor como un mercado físico, como un Cannes, como un festival de Berlín, ¿vale? Pero bueno, está bien que los conozcamos y, por ejemplo, Film Market Hub funciona realmente bien, ¿vale? Bueno, y luego nos vamos a los premios, ¿vale? Los premios, ¿por qué nos aporta un premio? Pues porque muchísimo prestigio, nos aporta también relevancia comunicativa, ya simplemente nos genera publicity, es decir, publicidad no pagada, es decir, pues Pablo Díaz gana el premio del guión en el Festival de Málaga. Pues yo no he pagado nada y sin embargo está saliendo mi nombre en prensa gracias a generar una noticia, por ejemplo, ¿no? Luego también implica que la productora puede decidir invertir más en marketing de mi película gracias a que he ganado este premio o este otro, ¿no? Y luego es muy importante que tengamos mucha atención nosotros como guionistas a la importancia de ciertos requisitos. Por ejemplo, habrá películas o habrá premios en los cuales nuestro guión, por ejemplo, tenga que ser no estrenado, ¿vale? Podemos participar en premios que nos digan, oye, esto de teatro se ve mucho, puedes participar siempre y cuando tu texto no sea estrenado. Ostras, pues tengo que tirar a lo mejor de lo que tengo en el disco duro porque esto otro lo tengo apalabrado con una compañía o lo tengo apalabrado con una productora o lo que sea, ¿no? O hay casos contrarios, que es el caso de que tiene que ser estrenado sí o sí. Y aquí en España tenemos una poco de picaresca con el amigo José Luis García porque, por ejemplo, estrenó tres películas de manera muy, 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 muy minoritaria en un pueblo, en Talavera de la Reina, que eso no lo vio nadie, pero eso justificó que, por ejemplo, una de sus películas, Tío Vivo, circa 1950, o sea, pudiese estar en la terna para ir a los Oscars, ¿vale? Bueno, pues, pequeñas tretas, ¿vale? Venga, no me enrollo mucho más porque ya conocéis premios muy, muy conocidos, como los BAFTA, como los César, como los Oscar, como los Golden Globe, como los Emmy, ¿vale? Hay festivales de ópera prima también, Ronald Augusto, sí, sí, hay festivales de ópera prima y, por ejemplo, te los voy a buscar algunos. Isla Antilla en Huelva funciona muy bien y hay festivales de cine no estrenado incluso. Os lo busco por ahí, lo estoy apuntando todo para intentar ponerlo de nuevo en el foro, ¿vale? Ronald, perfecto. Y luego, nada, a ti. Otros premios, bueno, más del ámbito latino, iberoamericano. Aquí tenemos los premios Macondo en Colombia, los Goya en España, los Apreci en Perú, ¿verdad? Si os ocurre cualquier otro, pues decídnoslo, ¿vale? República Dominicana, La Silla. Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos, ¿vale? Si se me pasa cualquier otro, perdonadme, pero seguro que hay muchos más famosos. Los premios Ariel, claro, coño, eso, porque no? ¿Cómo se me ha olvidado? Los colibríes, eso no lo conocía, Tomás, los colibríes no los conocía. Los Ariel sí, los platinos bien, por supuesto, sí. Pero perdonadme, Pablo Daniel y Tomás, los colibrí no los conocía. DAFO en Perú, ¿en qué categoría entra? No conozco los DAFO estos. Natalia, no sé, mándanos un enlace o si quieres o algo y los vemos rápido. Vale, pero esto me interesa sobre todo que lo conozcáis, ¿vale? Algunos premios a guión, esto sobre todo es lo más importante casi de este apartado. Sabéis que Sundance tiene unos premios a guión, que además hay un apartado para iberoamericano, latino, ¿vale? Luego, mencionamos el otro día muy de pasada, por favor bichead la web, porque además la convocatoria creo que está abierta ya, o casi a punto de cerrarse, del premio Julio Alejandro de la SGAE, que tiene un muy buen importe y que de los últimos 10 años se han producido como 4 o 5. Muy, muy interesante, ¿vale? El premio Julio Alejandro de la Sociedad Federal de Autores Españoles, ¿vale?
perdón, Sociedad General de Autores y Editores de España, ¿vale? Las GAE, ¿vale? Y luego está el programa Ibermedia. Luego en México existían los premios Matilde Landeta para guiones escritos por mujeres. Este no he comprobado si sigue estando este año, pero creo que sí. Sundance, SGAE, con Julio Alejandro y el programa Ibermedia, seguro que sí. Os insisto mucho con la web escritores.org, ¿vale? Echarle un vistazo porque hay cositas muy interesantes en esa web de concursos, ¿vale? Platinos, sí, perdona, los platinos se me han olvidado, pero sí. En la SGAE premia el coral de guión inédito de la van. Efectivamente, sí, sí, sí. Ostras, ese lo busqué y no sé, ese lo tengo que tener hasta la foto en descarga. Tomás, sí, ese sí lo busqué y os lo iba a poner. Lo ganaste tú, anda, enhorabuena, pues qué pena. Yo he buscado hasta la imagen y lo tenía por ahí y no sé por qué se me pasó. Los que menciona Pablo son internacionales. Sí, el Matilde Landeta pueden solamente las mujeres mexicanas, Ronald, si no recuerdo mal, o por lo menos solamente las mujeres, pero los demás, sí, los demás son internacionales, claro. Un concurso nacional del DAFO de Perú, pues no lo conocía, no lo conocía, no lo conocía los DAFO, Natalia. Perfecto. ¿Y qué nos queda? Ya está, dudas, pero bueno, hemos estado resolviendo muchas dudas, ¿no? En la clase y no hemos pasado de tiempo además, ¿no? Un poquito. ¿Qué tal? Venga, dudas, consultas. Tenemos ahí para algunas cositas para apuntaros, para mandaros. Con la actividad, todo claro, ¿no? Es fácil, ¿no? Tenéis los grupos ya más que hechos, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Bueno, enhorabuena, Tomás, por ese premio. Además, me ha dado mucha pena porque te prometo que tenía por ahí el logo buscado del Festival de La Habana. Sí, la actividad la explica al inicio, Estefanía. Sí. Y los grupos están hechos, fantástico. Por ahora bien, ya veremos la próxima sesión, Samuel. Perfecto. Sí, no te preocupes, Estefanía. Échale un vistazo al inicio de la clase si quieres. Y además, sobre todo, pues tenéis las instrucciones en la plataforma, ¿vale? ¿Todo bien? Llévala, muy bien. Pues hemos hablado de ti. Ah, pero tú estabas ya cuando hablamos, ¿no? Del contrato de edición de tu libro. Hay temas en los que no hemos indagado mucho en la clase. Son importantes para el curso. ¿A cuáles te refieres, María? Cecilia. Sí, ahí se estaba ya, es verdad, sí estaba. Perfecto, Leo. Vale, perfecto. Pues nada, hay temas en los que lo hemos indagado mucho. En la clase, no importa. Hombre, siempre, 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 María Eugenia, tenemos que leer el temario. Yo creo, sí, no, no, pero evidentemente yo las importantes sí me he detenido más en ellas. La otra, pues como el contrato de edición, pues evidentemente es lo que decía, ¿no? Si alguien va a hacer un libro, o como el caso de Liébana, o los compañeros que están interesados en publicar libros, novelas, cualquier tipo de edición, pues eso sí, pero realmente a nosotros es más complicado que sea importante para nosotros un contrato de edición, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes, María Cilia, por ese lado. No, no, y te pregunto todo lo que quieras, ¿vale? Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchas gracias por la clase. Perdonad lo rapidísimo que he ido, pero creo que hemos intentado también solventar las dudas sobre la marcha, así que lo hemos conseguido, que hayamos terminado un poquito más tarde, ¿vale? Gracias, profe, dice Laura. No, al revés. Al revés, gracias a vosotros, Laura Melisa, gracias, Francisco, José, Fran, gracias, María Alejandra. Una gozada, dice Líbana. No, la gozada es mía. Perdonad de verdad la prisa. Gracias, Ronald. Gracias, Pablo Daniel. Gracias, Francisco Javier. Gracias, María Estilia. Gracias, Samuel Daniel. Ursi, gracias. Chao. Descansar. Gracias, Milton. Abrazos. Gracias, Estefanía. Gracias, Ramón.